La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidas, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV para el análisis de la política, la cultura y la sociedad. En esta ocasión estaremos hablando sobre el panorama que nos pinta el 2017. Y para ello tenemos al ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández, colaborador de esta casa editorial, y a nuestro colaborador de costumbre, Marco Antonio Torres Cincuanzo, quienes les agradezco su presencia y sus opiniones. Y empezaríamos pues por la pregunta es, ¿cómo ven el inicio de este difícil año? Los gasolinazos, el incremento en los impuestos estatales y la llegada de Trump también marca el inicio de este año. Ingeniero, ¿cómo ve el panorama? Bueno, lo veo muy complicado y a mí me gustaría llamar la atención de algo que no se menciona demasiado, pero pienso que está en el fondo de todos los problemas, que es el agotamiento de un modelo económico que se impuso a México desde 1982. Durante todo este tiempo, 7 lustros, 35 años, en México se han privatizado muchas empresas públicas, con la consabida corrupción. Parece que no hay en el mundo privatizaciones sin corrupción. La mayor, sin duda, fue la de la Unión Soviética, en la que todos los líderes de esa gran federación de naciones se apropiaron de lo que era un patrimonio público. Y aquí en México, este ciclo está terminando con la reforma energética que está transfiriendo las ganancias de la industria petrolera de las arcas públicas hacia las arcas privadas. Pero ello está, si lo mezclamos o si lo confrontamos con lo que está haciendo Donald Trump, lo que nos dice es que la llegada al primer mundo que nos ofrecieron los neoliberales, empezando por Salinas de Gortari, pues resultó todo lo contrario. De repente, en lugar del primer mundo, vamos a tener un muro enfrente y un gobernante que está amenazando a los mexicanos por supuestamente haber abusado de Norteamérica, haber abusado de Estados Unidos. Y eso deja sin proyecto a este equipo que ha gobernado México durante 35 años, porque ya no van a poder ofrecer que el crecimiento económico vendrá de la instalación de empresas extranjeras en México, ya no nos van a poder volver a decir que habrá pronto libre tránsito de personas en toda América del Norte, y que en el próximo futuro esta región del mundo sería algo parecido a la Unión Europea, en donde no solo las mercancías y los capitales circulan libremente, sino que también lo hacen las personas. Acá lo que estamos viendo en este inicio de año es que el señor Trump está violentando él personalmente el libre tránsito de capitales. Les está prohibiendo a sus capitalistas que busquen la mayor rentabilidad, que esa era la lógica del neoliberalismo y del Tratado de Libre Comercio. Pienso que en poco tiempo los mexicanos podemos estar en una circunstancia muy parecida a la de 1985, cuando aquel error de diciembre del 94, empezaba el gobierno de Zedillo, vino un problemón de incapacidad de México de financiar los déficits de comercio exterior, y
se nos vino una macro devaluación, perdimos 6 puntos en un año del Producto Interno Bruto, y ahora si los gestos de Trump siguen en la misma dirección, pero van a aumentar de intensidad a partir de que tome posesión el día 20, entonces no van a llegar los capitales para inversión extranjera directa o para inversión en cartera, y entonces no va a haber dólares suficientes para financiar todo lo que importamos. Ese es un tema de la mayor importancia, porque en la medida en que no podamos pagar los fertilizantes, los medicamentos, la gasolina, porque para todo se requiere dólares, entonces el país pues se va a ver ante el problema de que ya no tiene nada que vender, porque en estos 35 años se acabaron el patrimonio y estaremos frente a un verdadero callejón sin salida. La vía del endeudamiento ya no es... No, porque en ese momento, ¿quién te presta si estás diciendo que no tienes para pagar tus importaciones? Ese es un problema muy complicado, porque además, ¿a cambio de qué? ¿Cómo garantizas que pagas ¿Qué garantizar, no? Claro, ya entregaste todo. Es una circunstancia como aquella que dejó Menem a Argentina. Lo último que hizo fue vender el petróleo, y en cuanto los capitalistas vieron que en la balanza comercial las importaciones eran superiores con mucho a las exportaciones, lo que hicieron fue salirse del país y dieron inicio a la gran crisis de Argentina, que tumbó a 2 presidentes e hizo que el pueblo estuviera gritando en las calles que se vayan todos. Marco, ¿tú cómo ves este complicado año? Sí coincido con la lectura de Raimundo, pero yo lo voy a ver un poco más desde el movimiento social y con 2 conceptos. Me voy a ayudar de 2 conceptos sociológicos. Uno es el de hegemonía y otro es el de campo contingente. O sea, lo que estamos viendo es el fin de una hegemonía. Una hegemonía, para que se entienda, es un estado de dominio, pero en donde el factor fundamental del dominio es un estado de consenso, ¿no? Donde la totalidad o una parte importante de la sociedad genera consenso alrededor de una parte de ella, ¿no? Entonces, en este caso, donde hay un grupo dirigente, una élite dirigente, que genera consenso alrededor de ella, ¿va? Y esto es lo que genera lo que llamamos hegemonía. El asunto está en que el rompimiento del consenso es el fin de esa hegemonía, por tanto. ¿Y cómo se rompe el consenso? ¿Dónde lo vemos? Pues justamente en todos los movimientos que estamos viendo ahorita del llamado a la desobediencia civil, las protestas por el gasolinazo, ¿verdad? En donde ya no se ve que sean protestas sobre una mentalidad vista a la coyuntura, sino es un hartazgo generalizado de todo lo que está ocurriendo. Hasta la negativa de Coparmex a firmar el famoso acuerdo. La Coparmex entra en eso. Claro. Y no solo, ya cuando el INE decide también rechazar lo de la construcción de su edificio de más de 1,000 millones de pesos, y el Congreso de Sinaloa dice que también ya renuncia a lo de los vales de gasolina, y todo, ya son efectos, ¿verdad?, que se van viendo, que va caminando como efectos de estas protestas. Pero aquí lo interesante es que, ¿qué significa este rompimiento o este fin de la hegemonía? Se abre un campo contingente, o sea que no sabemos exactamente qué va a ocurrir, ¿verdad? Sí, hay mucha incertidumbre. Y en esta incertidumbre hay una guerra de narrativas. Esto es, vamos a ver, claro, durante todo este año, en las redes sociales, en los medios y en todos lados, la necesidad de darle explicación y de establecer valores para generar otro consenso.
¿verdad? Y entonces la narrativa contiene ambas cosas, contiene una explicación, ¿no? Genera una historia que explica lo que ha ocurrido, pero al mismo tiempo establece valores para reconstruir el nuevo consenso. El asunto es qué narrativa va a generar una nueva hegemonía en todo este año 2017. ¿Podría ser la de Trump? Esa es. Ahora, en esta aquí entra un asunto. A ver, ¿qué grupo es el que está generando el dominio, ¿ah? O tenía el dominio, o tiene todavía el dominio de esta hegemonía que empieza a resquebrajarse? Pues es el grupo de los 14 que yo le llamo. De lo que escribías justamente esta semana. Así es, o sea, es este grupo de mega ricos, ¿no? Que son los que han estado marcando la orientación, el gobierno real del país. Porque fíjate, en esta idea de la economía, todo este modelo de la economía orientada al mercado externo, los únicos verdaderamente beneficiarios de esto, mega beneficiarios, son estos ricos. Ellos quintuplicaron su fortuna en estos años. ¿Ah? O sea, ellos, el Tratado de Libre Comercio les generó la quintuplicación de su fortuna. Todo lo que es mediana empresa y microempresa, en lo absoluto. ¿Ah? O el crecimiento económico. No tuvieron. Y ahora, sus tasas de crecimiento, como quintuplicaron sus fortunas, sus tasas de crecimiento eran muchísimo mayores a la tasa de crecimiento general del país. Entonces, y eso generó, ese es el motor de la desigualdad brutal. Bueno, ¿cuál es la posibilidad de una hegemonía alternativa a esta? ¿Ah? O sea, la posibilidad de que se establezca una nueva narrativa. Ahí vale la pena, pienso yo, que introducir en nuestro debate el hecho de que en Estados Unidos la élite política que condujo la hegemonía neoliberal, que la elaboraban todos los días esa narrativa, fue la de los Bush en el lado republicano, padre e hijo, 12 años, más 8 años de Clinton y otros 8 de Obama, son 16 y 12, 28 años, casi los mismos años del neoliberalismo. Bueno, el tema es que en Estados Unidos esas dos familias ya están en la banca. Trump derrotó a los Bush en la interna primaria del Partido Republicano y luego fue sobre Hillary y ya la jubiló. Ella ya no va a poder ser candidata. Probablemente tengan que esperarse a que lleguen de nuevo las generaciones de los nietos de John F. Kennedy o de los Clinton. Pero el problema está en que todos ellos han sido relevados por una persona que solo tiene un discurso falso, que no es integral, no tiene una narrativa que convenza al mundo, de manera tal que estos 4 años yo no veo por dónde vaya a salir una nueva narrativa, alternativa. Fíjate que yo sí veo una posibilidad. Es el regreso a los valores de la nación. Cuando la necesidad cuando la necesidad establece el regreso de ya no ver hacia el mercado externo, que es todo este modelo neoliberal, que es básicamente la orientación del mercado externo, sino la necesidad de volver al mercado interno. ¿Ah? En términos económicos, en lugar, el concepto contrario a inversión extranjera directa es sustitución de importaciones. Claro. Entonces, se establece, renace, ¿ah?, la visión de la sustitución de importaciones, pero ya no bajo el marco
en el que lo tuvimos, que era el marco de un Estado autoritario, ¿verdad? Como lo tuvimos en los 50s y 60s, ¿verdad? Entonces ahora va a ser muy novedoso porque es una sustitución de importaciones sin Estado autoritario, ¿verdad? Que tuvimos sustitución de importaciones en México, ¿verdad? Pero con un Estado autoritario. Ahora, Marco, a ver, pero en el mundo entero se impuso el neoliberalismo aún en los países que no eran autoritarios, eran democráticos. Y allí ese modelo se aplicó precisamente porque era el hegemónico, porque logró el convencimiento. El momento de mayor fuerza de esa idea, yo digo que fue en los 90, después del derrumbe de la Unión Soviética, en donde ya no hubo más que un mundo unipolar. Era un mundo bipolar, se derrumbó la Unión Soviética, quedó Estados Unidos en la lógica, vamos, en la conducción de todo la dinámica mundial. Bueno, el hecho es que en Estados Unidos se derrumba la élite política, digamos, que condujo el neoliberalismo salvaje, y aquí en México los que nos han conducido estos 35 años no quieren irse. Están frente a un problema de que se les derrumbó todo su modelo, pero siguen con el discurso, hay que ir contra el Estado obeso, hay que... Todavía el secretario de Planeación aquí ahora escribe eso, que todavía tenemos un Estado obeso, cuando después de 35 años ya le quitaron toda posibilidad de acción. Bueno, o el Estado de Zacatecas, pues ya que lo único que tiene es el ISSSTE, si acaso. Pero fíjate, aquí hay se establecen dos banderas, porque cuando piensas en el tema del mercado interno, necesariamente piensas en la relación que hay entre desigualdad y crecimiento económico. Claro. ¿Verdad? Claro. Eso significa, porque cuando ves estas estrategias que venían de la sustitución de importaciones, ¿verdad? Era justamente ver cómo la demanda agregada al interior del país, ¿verdad?, crecía, y eso significaba procesos de redistribución. Claro. Por eso es una relación entre desigualdad y crecimiento económico. Ahora, lo que nos ha estancado, que tenemos un promedio de crecimiento económico del 2%, ¿verdad?, y los megarricos, tasas de crecimiento súper altas, es que la desigualdad se convirtió en el obstáculo del crecimiento económico, ¿no? Para volver a crecer, pero para hacer eso hay una sustitución de poder político necesariamente. Claro. ¿Verdad? Porque esa sustitución de poder político implica que este grupo de los 14, que son los que han estado realmente gobernando, van a tener que perder el poder. Y la bandera de la corrupción, ¿no? La bandera de la corrupción toca aquí de manera muy sensible, porque el motor de la corrupción es justamente el gobierno de estos megarricos, porque se constituyen en grupos de poder fáctico, ¿ah? Esto es, grupos de poder no legalmente constituidos, que son los que están gobernando y son los que construyen esta dinámica de corrupción de grandes ligas, ¿no? Sí, no la corrupcioncilla ahí de los tamarindos. No, la corrupción de grandes ligas. ¿Ah? Sí, que es este tema el motor de la privatización de Pemex, pues es una corrupción de grandes ligas, ¿verdad? No son corrupcioncitas. Entonces, el asunto es la sustitución del poder político que haga posible la construcción de otro pacto, ¿verdad?, que construya otra hegemonía. Pega de manera inmediata, es una sola cosa, la economía orientada al mercado externo, el régimen dominado por los megarricos, el estado de desigualdad extrema y la corrupción, todo eso constituye un solo sistema, ¿verdad? Sí. De tal manera y todo eso constituye una sola hegemonía. La sustitución de esa hegemonía significa romper con estos 4 componentes al mismo tiempo. Claro. Ahora,
antes teníamos todo eso, vamos, hace todavía 2 años, teníamos todo eso que ha señalado Marco, pero avalado por esta élite política del imperio que estaba en ese mismo rumbo. Sigan privatizando, sigan abriendo las fronteras a las inversiones, dejen que los capitales definan el valor de cada mercancía, entre ellos la fuerza de trabajo. Bueno, el problema es que al jubilarse toda esa clase política norteamericana y habiendo ya atisbado cómo va a ser el gabinete de Trump, pues lo que podemos ver es que allá se está instalando un discurso nacionalista, sí, pero al mismo tiempo están llegando al poder los megarricos, o sea, el que era el jefe de la petrolera más grande de Estados Unidos, ahora es el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos ya no requirieron en Estados Unidos a intermediarios que son los políticos, a los cuales ellos financiaban, a los cuales presionaban. Ahora dijeron, no, adiós. A los intermediarios. Y yo asumo el poder con la directamente. Candidatura de Slim, ¿verdad? Es quitar los intermediarios. Es quitar los intermediarios, claro. Vamos a ver si ocurre eso. Para evitarlo, hace falta una gran reforma de los partidos y del sistema político. Obama lo dijo en su último discurso, claro, y acá en México nadie lo dice. Nadie dice que se requiere la reforma del sistema, aunque todo el mundo repudia a los partidos y a los políticos. Pero no hay, como que nos falta el debate de hacia dónde debiera de llegar la reforma de los partidos. Ahora, también vale la pena... Sí, porque puede caer en soluciones falsas, ¿no? De eliminar por completo el presupuesto a los partidos, la eliminación de los plurinominales. Sí, porque finalmente pues eso significa abrir el camino precisamente para que los megarricos se apropien de todo. Porque si el Estado deja de financiar los partidos, pues es obvio que los partidos van a caer en manos. Habrá el partido de los Azcárraga, habrá el partido de los mineros, habrá el partido de Slim. Fíjate que yo veo un 2017 muy conflictivo. Y digo porque en este campo de incertidumbre, este campo contingente, va a estar todo este movimiento social, ¿ah?, de protesta, de desobediencia, de rompimiento de consenso del que decimos, por un lado, pero por otro lado, el régimen de los megarricos se va a defender. Y ante un rompimiento del consenso, como ya no hay consenso, la única fuente de dominio es el dominio directo. Claro. Autoritario, incluso del ejército en las calles. ¿Eso qué significa? Claro. Cuando yo veo las noticias que el PRI ya está generando la idea de esta ley de seguridad interior, estoy viendo por este lado que están empujando la ley de seguridad interior, donde ya van a legalizar la entrada del ejército a los problemas de seguridad pública, y al mismo tiempo veo el rompimiento del consenso de este lado, lo que estoy viendo a mediano plazo, ¿verdad?, es la tentación autoritaria brutal, así, de los simios, ¿verdad?, sobre el país. Esto es, ese es uno de los escenarios más peligrosos en medio de este problema. ¿Y cómo enfrentar eso? Pues yo pienso que si se ve ese escenario en muy corto tiempo, pues las fuerzas democráticas todas debieran de asegurarse de que el 18 sea relevado por la vía electoral este grupo que condujo a México hacia el callejón sin salida en que estamos, ¿verdad? Estamos frente al callejón sin salida. Íbamos al primer mundo y nos enfrentamos al muro de Trump, que no es solo el muro físico que va a construir, no, es la política, claro, la que va a impedir que fluyan
los capitales. Es el rompimiento de la idea del libre mercado. Claro, Nada más ese y está nada menos. destruyendo, No está hay libertad. destruyendo el dogma principal del neoliberalismo. Pero solo con México, ¿no? O sea, No, yo no, creo no, no. que eso o sea, va esa con misma China y actitud, va con... Esa actitud no se ha tenido pues con otros... No, porque entonces México podría triangular. Eso tiene que ser una política global para que funcione. Entonces, nuestro problema está en si el pueblo de México y sus liderazgos democráticos, especialmente los progresistas, logran unir fuerzas para derrotar la tentación de instaurar un Estado protofascista o claramente fascista en México con un gobierno de un megarrico directo, sin intermediarios, apoyado por las fuerzas policíacas y militares en las calles. Esa es una posibilidad. Es una posibilidad de que vayamos hacia un estado de ese tipo porque estos megarricos se van a defender, porque la sustitución política significa su derrota económica, ¿no? Sí, Porque al generar un proceso de redistribución, ¿verdad? Genera su derrota económica. Entonces la cosa no va a estar fácil. Ahora, en este proceso en donde empiezan a emerger otra vez estos valores nacionales, se pone muy interesante porque todo nacionalismo nace a partir de la visión del regreso a los orígenes. Claro. Todo. Entonces, eso significa que el regreso, las narrativas de valores aquí en nuestro país, empezar el regreso a los orígenes, entra al juego político el factor indígena. Si tú ves a los zapatistas... Y los del Congreso Nacional Indígena, que están viendo lo de la candidatura de esta mujer Sí, indígena, ¿no? Donde incluso ya hay algunas, por ejemplo, tienen algunas indígenas con doctorado en Holanda y con otras aquí, que son muy, muy inteligentes y lúcidas. Y el asunto es que puede ir con una carga simbólica enorme ese tipo de candidaturas, ¿no? Sí. Ante la idea de regresar a los orígenes de esta nueva forma, se ve con un valor, ¿no? Con valores, y se puede poner la cosa muy interesante, porque entonces, quien hasta ahorita, que no ha salido esa candidatura, ¿no? Hasta ahorita, quien ha recibido todo el apoyo que es López Obrador, ¿verdad? Hasta ahorita es impresionante escuchar a votantes panistas, ¿verdad? Después con lo del gasolinazo, de afirmar que su voto ahora va a ser para el que antes detestaban, que era AMLO. Es impresionante eso. Bueno, el asunto está en que cuando salga esta candidatura, ¿verdad? Y en el ascenso de estas valoraciones nacionales, ¿verdad? Se puede poner muy interesante Sí, el pero, escenario. Marco, allí el tema, pienso que debe de ser visto también en el timing, el tema del tiempo. El timing para promover, para construir una candidatura presidencial en México está ya muy estudiado y no da ya ni siquiera para que puedan construir la candidatura de una persona como Mancera. O sea, Mancera, el señor está en una posición de privilegio, jefe de gobierno de la Ciudad de México, con un presupuesto que solo es superado por el del gobierno federal, con una posibilidad mediática gigantesca, y no aparece con más de 6%. Y estoy seguro que en reconocimiento de nombre está muy abajo. Entonces, Mancera mismo y el famoso Cuarto Polo que lo está impulsando, saben que si él en septiembre de este año no rebasa los 10 o más, 15 a lo mejor, va a estar frito, ya no va a poder hacer nada. Y seguramente que eso lo veremos en septiembre, cuando rinda su quinto informe y que él diga, oiga, ¿saben qué?
no voy a ningún lado, o no voy a la presidencia, voy al Senado, una cosa así. Y pienso que este fenómeno que puede ser el que tú prefiguras en el mundo, en estas decisiones del Congreso indígena y del EZLN, puede ser que ese movimiento más el nacionalismo creciente puedan generar un fenómeno político, pero pienso yo que para que eso ocurra tendrían que tener ya a las señoras precandidatas muy activas, para que la gente siquiera pues pudiera ponerlas en el radar. Fíjate ¿verdad? que eso en condiciones normales, eso es muy cierto. El asunto es que ahorita entramos en un estado en donde no son condiciones normales, sino se abre un estado de efervescencia por este rompimiento del consenso que ya no es una visión política, sino es una visión simbólica, ¿va? Este asunto de una indígena muy bien preparada, con una visión y luego además con apoyos sociales, ¿va? Y con propuestas inteligentes, puede tener un detonante diferente a una candidatura en un estado de cosas normal, ¿va? Sí, yo pienso que es posible eso, pero frente a eso, recordemos que Andrés ha sido y es el político que hace más referencia a nuestros orígenes. O sea, Andrés no pasa un día sin que se refiera a Benito Juárez o a Lázaro Cárdenas. El símbolo de Juárez es muy interesante ahora. Pues claro. Porque entonces yo he dicho, yo conozco bien a Andrés. Andrés, si hubiera todavía aquel programa de la pregunta de los 64,000, era un programa muy interesante porque ponía en juego, ponían a debate la biografía de un personaje y hacían preguntas para ver cuáles de los competidores la sabían más. Yo creo que sobre Benito Juárez no hay quien sepa más que Andrés Manuel. Pero quien refleja la figura de Juárez es una indígena. Pues sí, pero... O sea, en términos, la lectura simbólica, no académica. Andrés, no creas que les pasa desapercibido a los pueblos de allá del sur-sureste. Las votaciones mayores de Andrés Manuel han sido de la Ciudad de México para el sureste. Pero bueno, sería muy interesante que en lugar de que creciera el cuarto polo este, crecieran las expresiones, las propuestas de los indios mexicanos. Tienen el problema de que hay racismo en México y que ese 90% que no es indígena, a lo mejor solo por eso, dice, mira qué bonito, y lo ve algo como folclórico, ¿verdad? Ahí andan nuestros indios queriendo ser presidentes, pero la lucha real, puede pensar la mayoría, la lucha real estará entre el candidato directo de los megarricos o Andrés Manuel, a menos que surja en este año algo verdaderamente espectacular, que puede ser por el lado de los indígenas el movimiento o Mancera. Aquí, ojalá que entre estos dos polos, que Andrés Manuel no insista en eso que hizo, de haber descalificado. ¿Ah? Cuando el Congreso Nacional Indígena de origen anunció lo de su candidatura, Andrés Manuel los descalificó. Sí, hizo referencia a la otra campaña del 2006. Entonces, eso es muy malo. ¿Va? Sí, claro. Ojalá error es un error brutal. ¿Va? Esos que o sea, eso no tenemos que constantemente Andrés Manuel tiene, ¿verdad? Sí, muchísimos, ¿no? Pero ahora sí se ve un Andrés muy distinto. O sea, por ejemplo, en este proceso de las manifestaciones se ha mantenido lo posible, ¿no? Dentro de la coyuntura, pero no se ha manifestado que vayan a hacer una marcha.
Bueno, y hay figuras que van ensuciar, creciendo, ¿eh? De incendiar, pues, el movimiento. El de Movimiento Ciudadano de Jalisco, el presidente municipal de Guadalajara, Alfaro. Alfaro, se ha ido posicionando muy bien con el movimiento, ¿eh? O sea, las cosas en este campo contingente se han ido moviendo, ¿ah? No sabemos exactamente cómo va a estar la cosa ahí ocurriendo, pero cada vez el movimiento las cosas se van a ir moviendo de manera muy frenética. Pues sí. El tiempo se nos acaba. Me gustaría que dieran una última intervención, pues, con sus conclusiones de lo que nos depara este 2017 y a lo que hay que estar preparado para este año. Marco. Bueno, yo quisiera concluir solo con la necesidad de izar dos banderas en este movimiento. Creo que hay que izar la bandera de la nueva estructura sendaria, la necesidad de una nueva estructura sendaria, que todo el movimiento no se consuma solamente en dar marcha atrás al gasolinazo, sino en reconstruir toda la estructura sendaria. Es algo que no se ha tocado, ¿verdad? Ajá, y eso es muy importante. Ojalá hacia allá pueda llevar, porque ya sería una bandera que realmente puede generar frutos, ¿ah? Y no solamente la necesidad de disminuir el precio de un producto, sino todo el esquema. Y junto con ello no podemos pensar una nueva estructura sendaria sin una nueva política económica, pero ya en positivo, ¿no? Como bandera en positivo, porque la construcción de un nuevo consenso no se da con exigencias en negativo, cosas que no queremos, sino un nuevo consenso se construye con cosas que sí queremos, con banderas en positivo, ¿no? Entonces, por ahí creo que las dos banderas... Bueno, en principio decirles a todos quienes nos ven que llegó el tiempo en el que no puede dejarse la vida pública en manos de muy poquita gente, porque los intereses de la mayoría siempre serán dejados de lado por el interés de la élite. Entonces, ahora se va a tener que rediscutir casi todo en México, porque casi todo está en crisis. Y en el modelo económico que hemos criticado, no benefició a Zacatecas, no benefició a México, más que a una parte muy pequeña. Pero los zacatecanos podríamos encontrar nuevas oportunidades si se abre una nueva época de sustitución de importaciones, sin duda. Si Trump obliga a las empresas farmacéuticas que están en México desde hace muchos años a irse, ¿por qué no pensar en que en Zacatecas puedan construirse empresas nuevas para generar medicamentos? No requiere grandes inversiones, no requiere muchas cosas. Son los conocimientos. Semillas. Y también podríamos aprovechar el gasoducto recién inaugurado para traer gas, pero no para quemarlo, no para que lo queme la cervecería o Cesantoni, sino para transformarlo como materia prima para producir ya sea fertilizantes o agroquímicos o la industria petroquímica en general. Esto es para Zacatecas y para estados del centro de la República que no fueron atractivos para las empresas exportadoras, a lo mejor un nuevo rumbo económico más dirigido al mercado interno nos cambiara el panorama. ¿Pero qué se requiere para ello? Pues que los zacatecanos exijamos un nuevo destino. Y si la gente de Zacatecas se sigue sintiendo orgullosa, diciendo no me gusta la política, no participo en la política, pues entonces vamos a seguir en la misma pobreza de muchos años. Así. Ese es el mensaje. A ustedes que nos siguen en las redes sociales y a los aquí asistentes les agradezco que estén dándonos sus opiniones, y a ustedes que nos siguen, agradecerles. Nos vemos en el próximo programa de Sinergia. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y hasta la próxima.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.